libro de la palabra del Señor. La verdad, dudo que podamos avanzar del capítulo 1 en estos dos viernes que vamos a tener. Pero por lo menos la idea es dejarles el sabor de que se puede estudiar un libro de la Biblia y que se puede estudiar de una manera hermosa, bonita. Es que a veces se nos dificulta mucho, creo yo, acercarnos al texto por tantas barreras que hay entre nosotros y el libro del texto bíblico. Pero podemos acercarnos al texto bíblico y podemos estudiar la palabra de Dios de una manera mucho más enriquecedora. Depende de nosotros el poder hacerlo de una manera especial. Bueno, yo les voy a dejar, al terminar la enseñanza con la hermana Lilian, les voy a dejar un material que tengo en Word, básicamente enfocado en cómo leer la Biblia. Y donde damos algunos tips, son como 20 sugerencias de cómo poder leer de una manera más productiva el texto bíblico. Creo que una de nuestras grandes dificultades es que leemos muy rápido. Leemos y no le damos el valor a la lectura, no le damos la creatividad a la lectura cuando la hacemos. Y en primera instancia, yo quisiera hablar en esta hora de la necesidad de hacer una lectura que me permita a mí crear imágenes verbales, crear imágenes en mi mente de la lectura que estoy haciendo. Si yo no construyo imágenes en mi cerebro de lo que estoy leyendo, entonces la lectura se me pierde. Ese es tal vez uno de nuestros errores, que nosotros nos enseñaron en el colegio a leer de corrido y la idea era como que quién lee más rápido, pero no construíamos imágenes verbales en nuestra mente. Para que una lectura sea una lectura enriquecedora, la idea es que yo pueda visualizar en mi mente lo que estoy leyendo, poder construir una imagen verbal con lo que estoy leyendo, como si yo pudiera construir una gigantesca pantalla en mi mente y apareciera en mi mente la imagen de lo que estoy leyendo, de lo que estoy oyendo. Creo que ese es el elemento fundamental cuando Jesús dice la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros podamos leer o podamos oír y podamos construir esas imágenes verbales en nuestra mente, y eso nos ayude de una manera especial a visualizar lo que estoy leyendo y a captar la imagen. A veces nosotros leemos y no se nos queda nada a la hora de leer y nos preguntamos, pero ¿por qué no se me quedó nada? ¿Por qué no tengo nada en mi cabeza acerca de la lectura que estoy realizando? Y la verdad, uno sí se pregunta muchas veces qué nos sucedió, qué pasó, por qué realmente no estoy asimilando nada de lo que leo. Y perdemos, la verdad es que perdemos gran parte del tiempo porque mi lectura no es una lectura constructiva, sino que simplemente fue una lectura rutinaria. Pues la meta, como lo hemos planteado, es poder tomar un libro de la Biblia y poder leer de ahí unas porciones. Entonces, voy a compartir. Pues lastimosamente no alcancé como a sacar todo de entrada, pero vamos a tratar de compartir con ustedes algunas ideas que podamos como compartirlas de una manera especial. Entonces, entremos al libro de Ruth. Aquí tenemos
Libro de Ruth. Y cuando nos acercamos a un libro de la Biblia, nosotros tenemos que tratar como de contextualizarlos dónde estamos, en dónde me encuentro, en qué libro de la Biblia me encuentro. ¿Es un libro del Antiguo Testamento? ¿Es un libro del Nuevo Testamento? ¿Qué clase de lectura es la que tengo? ¿Es un texto histórico narrativo? ¿Es un texto poético? ¿Es un texto profético? ¿Qué clase de género literario está utilizando el autor? De hecho, debemos preguntarnos quién es el autor y el autor sobre qué parte de la Biblia me está hablando o qué parte de la historia bíblica me está hablando. Yo debo de tratar de contextualizarme lo más que pueda, acercarme al libro. Veamos alguna información general, algunas notas que logré sacar. El libro de Ruth es el 8º libro del Antiguo Testamento de la Biblia. El hecho de que sea el 8º libro nos habla algo bonito. El número 8 en la Biblia es un nuevo comienzo, pero no puedo estrictamente tomarlo de esa manera porque en algún momento dado el libro de Ruth hizo parte del libro de Jueces. ¿Qué más encontramos? Bueno, encontramos costumbres jurídicas en relación con el levirato. El rescate de la propiedad y la siega en los campos son relativamente antiguos y el vocabulario y estilo son compatibles con una fecha entre más o menos el 950 y 750 antes de Cristo, dicen algunos autores. La tradición... Sí, hermana Lilian. ¿Podría ponerlo en presentación, las diapositivas? ¿No se ven en presentación? No, no, porque, bueno, hay que ponerlas. Ok, voy a ver si de pronto el error fue mío, no sé. A mano derecha como una copita, porque ellas sí se ven, solo que no están en modo presentación. No están ampliadas. Si le digo presentar toda tu pantalla. No, sí, eso está perfecto, se ve. Lo que pasa es que no está la pantalla ampliada completa, no está en modo presentación la diapositiva. En la copita de abajo, como a mano derecha, abajo, ahí está la opción. Ahí lo, es que lo tenía así. ¿Ahí se ve en pantalla completa o no? Hermana Lilian, ¿ahí lo está viendo en pantalla completa? No. No, qué raro, en mi computadora sí se ve en pantalla completa. No. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Y ahí? Sí, sí, se ve perfecto. ¿Ahí se ve perfecto? Sí, sí. Ok, entonces, y ahí se ve perfecto. ¿Información general? Sí, se logra ver todo, hermano Eduardo. Ok. La verdad no sé qué pasa. Entonces decimos que el libro de Ruth es el 8º libro del Antiguo Testamento en la Biblia. Aquí encontramos costumbres jurídicas en relación con el levirato, la ley del rescate de la propiedad, la siega en los campos son relativamente antiguos, y el vocabulario y estilo son compatibles con aproximadamente una fecha entre el 950 y 750 a.C. La tradición rabínica sostiene que fue Samuel, el Samuel del primer libro y segundo libro de Samuel, quien escribió este libro en la segunda mitad del siglo XI a.C. Pero la verdad es que tanto la fecha como el autor de este libro son inciertos. Sin embargo, es evidente que fue escrito en una época posterior a los jueces porque incluye a David en su genealogía. Si nos incluye a David es porque ya la época de los jueces había terminado y porque se refiere a los jueces como un hecho del pasado, que es como uno. Por otra parte, no puede ser posterior a David
porque en tal caso Salomón habría sido incluido a dicha genealogía. Se concluye, por tanto, que fue escrito en la primera parte del Reino Unido por David, ya en los días de David. Es básicamente como el contexto en el que se da la escritura de este libro, pero el libro nos habla de una época histórica que es la época de los días de los jueces. Ahora, cuando nos acerquemos a un libro, es muy importante que nosotros conozcamos un poquito la estructura del libro. ¿Cómo podemos conocer la estructura del libro? Bueno, una forma es que nosotros leamos el libro y logremos captar los escenarios que el libro me describe. Y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de los escenarios del libro que me describe. Pero créame que hacer eso de la noche a la mañana, eso no es tan fácil. Entonces, podemos utilizar algunos manuales de exégesis bíblica, algunos comentarios bíblicos. No busque comentarios devocionales, por favor, porque no son realmente una buena herramienta para el estudio bíblico. Cuando usted toma un comentario, busque que sea un comentario bíblico, exegético, pero no use comentarios devocionales. Entonces, en un comentario podemos encontrar una estructura como esta que nos muestra 6 escenarios. Básicamente, ¿cómo están descritos? El primer escenario está en Ruth, capítulo 1, del verso 1 al 5, donde nos muestran a Elimelech y a su familia que salen de Belén de Judá y se van a vivir a los campos de Moab. Ese es el primer escenario. ¿Sí? Ahí tenemos una descripción de qué momento se vive. Se nos presenta una familia y que esa familia, por una situación que se les presenta, se van a vivir a los campos de Moab. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es Ruth 1, del verso 6 al verso 22, donde se nos muestra las consecuencias de lo que fue ir a vivir a Moab y la decisión de Noemí de volver con Ruth a Belén. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario es cuando ya llegan a Belén y Ruth trabaja en las plantaciones de Booz. Es cuando Ruth sale a buscar el rebusque en medio de las plantaciones para tratar de conseguir algo de comida, y prodigiosamente llega a los campos de Booz, conoce a Booz. Booz pregunta por ella, indaga. Booz se preocupa por ella y empieza casi que a proteger a esta mujer y a ayudarla. En el capítulo 3 del libro de Ruth se nos muestra la bondad de Booz con Ruth, cómo Booz toma la decisión de redimir, en este caso a Ruth y a su familia, en este caso a Noemí, su suegra. En el capítulo 4, del verso 1 al verso 17, encontramos como el clima de la historia. Booz se casa con Ruth. Es un momento muy bonito porque es el momento de la redención para Ruth, para Noemí, para todos. Y el último escenario es cuando Ruth, capítulo 4, verso 18 al 22, el narrador nos muestra en qué lugar, digamos así, de la historia de Israel queda ubicada Ruth y su familia. Entonces, es muy importante que yo trate como de ubicar esta estructura del libro, porque son los escenarios en que el escritor o el narrador va a ubicar el escenario bíblico. Y si yo no tengo presente esos escenarios, pues voy a perderme, voy a enredarme y no voy a saber ubicarme en dónde estoy. Por eso necesitamos aprender a ubicarnos dentro del relato del libro para poder realizar nuestra lectura. Como es un estudio muy rápido, muy vertiginoso, vamos a adentrarnos un poquito. Vamos a leer solo los primeros 5 versículos y con ello tendríamos
el primer escenario, el primer escenario que vamos a tener en el libro de Ruth, que es donde Elimelech y su familia pasan de Belén a la población de Moab. ¿De qué nos habla ese primer escenario? Pues dice el texto bíblico: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a tratar de hacer entonces una lectura de imágenes verbales. ¿Qué significa eso? Es que nosotros leemos el relato, solo son 5 versículos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Poder decir en mis palabras lo que acabo de leer. No es que yo me lo aprenda de memoria, es que lo pueda expresar en mis palabras, esos 5 versículos, sin necesidad de abrir la Biblia. Lo pueda expresar. Entonces, voy a tratar de hacerlo. Me voy a equivocar, voy a hacer un ejercicio como lo haría normalmente en una clase con los alumnos, pero en el caso mío yo llamaría a uno por uno a que lo hiciera. Pero en este caso lo voy a hacer conmigo mismo para que ustedes tengan una idea. Aquí no estoy viendo el texto bíblico, no tengo la Biblia abierta por ningún lado como para acordarme. ¿Cómo sería eso? Bueno, el primer escenario, ¿aconteció cuándo? ¿En qué época? ¿En qué momento? Bueno, aconteció en los días de los jueces. Eso me debe traer a mí una imagen. ¿Cómo eran los días de los jueces? Segundo, dice el escritor bíblico que vino una gran hambruna, vino una crisis, vino hambre en la tierra en esos días donde se encontraba esta escena que estamos relatando. Entonces, imaginémonos una época de hambre, una época de situación crítica de hambre, y pensemos en algunas de ellas hay hambre. Y por ejemplo, el ejemplo de las vacas gordas y las vacas flacas en los días de José, por ejemplo, sería un ejemplo interesante a tener nosotros como una imagen de hambre. ¿Qué pasó en los días de los jueces cuando hubo hambre en la tierra? Dice la Biblia que un varón de Belén de Judá. Lo interesante es que no se nos da el nombre del varón, pero sí se nos dice dónde vive. Belén de Judá. ¿Y por qué me describen Belén de Judá? Bueno, porque hay 2 Belén. Sí, la otra Belén casi no se conoce, pero sí hay otra Belén. Y el autor quiere que yo no me equivoque. Él quiere enfatizarme muy bien a qué clase de Belén está haciendo él referencia. Un varón de Belén de Judá tomó a su esposa, a sus 2 hijos y se fue a morar a los campos de Moab. Entonces él toma a su familia debido a la gran hambre que están padeciendo y se van para los campos de Moab. Aquí tengo otra imagen interesante. ¿Quién es Moab? Y tenemos rápidamente que decir que Moab es un pariente lejano de Israel, los descendientes de una relación incestuosa de Lot con una de sus hijas. Ahí vinieron los descendientes de Moab. Pero Dios le había dicho a Israel que no tuviera relaciones con esa familia, que no emparentaran con ellos, que no tuvieran trato comercial con ellos, que no se relacionaran con esa familia. Ahora, luego la Biblia nos va a relatar los nombres de esa familia.
nos va a decir que el varón se llama Elimelec. Elimelec está casado con una mujer que se llama Noemí y tienen dos hijos cuyos nombres son Malón y Kelión. Entonces yo aquí tengo un cuadro de una familia y ellos decidieron irse a los campos de Moab y si no recuerdo mal, bueno, allá muere Elimelec y algo más pasa, pero no recuerdo. Entonces uno trata de expresar en sus propias palabras el texto bíblico. Cuando uno trata de expresar el texto bíblico en sus propias palabras, lo que uno está tratando de hacer es algo que se conoce como una paráfrasis. Estoy parafraseando el texto bíblico. Pues como no me recuerdo el final, lo voy a volver a leer entonces. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, eso está bien, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos. Él y su mujer y sus dos hijos, hasta ahí estaba bien el relato. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Se me faltó este dato. Eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Si notan que me faltó, que eran efrateos de Belén de Judá, que llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Y allí en los campos de Moab murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. ¿Qué debo de hacer? Vuelvo y cierro el texto bíblico y trato nuevamente de parafrasear los versículos que estoy leyendo, que he leído, y trato de construir esa imagen verbal. Hermanos, mire, eso es muy importante, que no es que yo me lo aprenda de memoria, es que la imagen se me quede en la cabeza, que yo, como si lo estuviera viendo, la imagen se me quedó grabada y yo veo la imagen y a partir de allí es que yo voy a empezar a masticar el texto bíblico, empezar a masticar este texto bíblico. Entonces vuelvo a parafrasear el texto bíblico. Aconteció en los días de los jueces, días en que, de la época de los jueces, ok. ¿Qué sucedió? Había hambre en la tierra, entonces había una situación crítica de una gran hambruna, que un varón de Belén, de Judá, tomó él a su esposa y a sus hijos y se fue para los campos de Moab. El nombre de ese varón era Elimelec, el nombre de su mujer era Noemí, el nombre de sus hijos eran Malón y Kelión, y se fueron para los campos de Moab, y a los campos de Moab llegaron, y estando allá en los campos de Moab, Elimelec muere y queda Noemí con sus dos hijos viviendo en los campos de Moab. Entonces ya aquí, ya la idea quedó ya en mi cabeza. Una vez pude decir en mis palabras lo más completo posible el texto que acabo de leer, entonces ya el texto está en mi cabeza. Ahora vamos a empezar el proceso de masticar este pasaje. Veamos. Yo sugiero mucho, cada uno tiene su forma como de resaltar ideas principales, de utilizar colores para tener ciertas ideas. Bueno, cada uno utilizará los colores de acuerdo a su gusto para poder resaltar las ideas. Pero yo quiero como ir centrando algunas ideas que me parecen interesantes sobre las cuales voy a trabajar. La primera idea sobre la cual voy a trabajar es: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esa es una idea que quiero que quede bien clara y entonces vamos a trabajarla. ¿Qué más? La siguiente frase es que hubo hambre en la tierra. Esa es otra frase que quiero empezar a trabajar. La siguiente frase: y un varón de Belén de Judá. Entonces aquí se me estaba ubicando a un varón en una población específica de Israel.
Pero este varón fue a morar a los campos de Moab. Fue él, su mujer y sus dos hijos, los dos hijos suyos. La tercera frase que voy a tratar como de desarrollar, la siguiente frase, es que me da la descripción de toda la familia. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Se nos dice de dónde son, efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Se nos dicen que pertenecen a la tribu de Efraín, que vivían en Belén de Judá y que llegaron a los campos de Moab y se quedaron. La siguiente frase que pienso trabajar es, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. La siguiente frase sería, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de la una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El verso 5 es la siguiente frase que pienso estudiar. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Esta selección de frases que he tratado como de marcar, trato de tener como ideas completas que me transmitan una enseñanza y que podamos como desglosarlas para poder como asimilar bien la enseñanza. Entonces veamos. La primera frase es, aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Cómo son esos días? O sea, si yo no me ubico en describir cómo eran los días en que gobernaban los jueces, pues voy a tener muchos problemas. ¿Cómo eran los días en que gobernaban los jueces? Bueno, lo primero que debo de saber es que no eran jueces en el sentido de lo que hoy son los jueces en nuestro tiempo. No son como los jueces de la República que dictan sentencias sobre los problemas entre dos personas que están peleando por alguna situación. No son personas que dicten sentencia a favor o en contra de alguien. Eran básicamente caudillos. A eso es lo que se refiere la Biblia. Eran personas que eran caudillos militares que enfrentaron a enemigos en esos días. Contextualicémoslo un poquitico. Recuerde que Israel vivió 400 años en Egipto. Después de esos 400 años, Dios saca a Israel a través de Moisés, con mano fuerte, brazo extendido de parte de Dios, a través de 10 plagas que envía, y el faraón de Egipto deja por fin salir a Israel. Y Israel cruza el Mar Rojo y empieza un peregrinaje que duró 40 años por el desierto, hasta que por fin en días de Josué el pueblo de Israel ingresa a la tierra prometida. Y en los días de Josué se dan las victorias sobre los grandes ejércitos que habían en aquellos días en la tierra prometida. Son derrotados los grandes ejércitos que habían y antes de morir Josué reparte la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel y en ese momento la unidad de la nación, de cierta manera, se ve fraccionada porque cada tribu se va a su tierra y entonces empiezan un conflicto de guerra de guerrillas con los enemigos que tenían más próximos a ellos. Y es donde entramos a la época de los jueces, donde vemos cómo por momentos los enemigos se levantan contra Israel y empiezan a golpearlos y empiezan a robarle las cosechas, a robarle la comida, los animales, el grano, y entonces viene una época difícil donde ellos se ven bastante acosados por estos enemigos. Dios levanta entonces caudillos, jueces, que les permitan vencer a sus enemigos. Tenemos a Gedeón, tenemos a Jefté, tenemos a Barán, tenemos a Sansón, Otoniel y a muchos otros. En total fueron 40 jueces que en diferentes épocas se levantaron para, a través de ellos, Dios darle libertad a Israel de sus enemigos. ¿Cuál era el problema? El problema era que se generó una época como de patria boba.
Mientras el juez o caudillo vivía, el pueblo se mantenía fiel a Dios y se mantenía relativamente en reposo, en descanso, en paz, porque a través de ese juez Dios le daba la victoria. Pero cuando el juez moría, entonces el pueblo se apartaba de Dios. Como se apartaba de Dios, Dios quitaba su protección y los entregaba en manos de sus enemigos. Cuando Dios los entregaba en manos de sus enemigos, entonces ellos empobrecían y sufrían porque el pueblo enemigo los martirizaba. En esa angustia ellos claman a Dios, piden misericordia a Dios, y entonces Dios les envía un nuevo caudillo que nuevamente los liberta de sus enemigos y viene una época nuevamente de paz. Pero cuando el caudillo muere, vuelven a apartarse. Cuando se vuelven a apartar, Dios los vuelve a entregar en manos de sus enemigos. Al entregarlos en manos de sus enemigos, ellos caen en opresión y martirio. Luego se arrepienten, claman a Dios y Dios les envía un nuevo caudillo, un nuevo juez, y la historia se repite, se repite y se repite. Hay 3 pasajes del libro de Jueces que utilizan esta frase como una descripción general de lo que era la época de los jueces. Está escrita en Jueces 17:6, Jueces 18:1 y Jueces 21:25. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 18:1, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces aquí encontramos como una breve descripción. Era una época donde no había liderazgo, donde no había quien orientara al país. De hecho, es una época donde los sacerdotes y los levitas desaparecen del escenario, casi que se pierden, se diluyen en la historia. Y al no haber liderazgo, entonces cada quien hace lo que bien le parece. Es una época de caos donde cada persona no tiene dirección, no tiene rumbo. Cada persona vive de acuerdo a su propio criterio. Uno pudiera casi que decir cada quien hace lo que se le da la gana. Es básicamente lo que dice el texto bíblico. Ahora, la siguiente frase es una frase que tiene un contexto también como la anterior, que hubo hambre en la tierra. Y esto es muy interesante porque no es la primer vez que vamos a encontrar esa frase, hubo hambre en la tierra. Y en la tierra, cíclicamente van a haber periodos de hambre. Cíclicamente vamos a pasar por periodos de abundancia y por periodos de escasez. Por periodo de vacas gordas y por periodo de vacas flacas. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando vienen las hambres? Recordemos que nosotros también somos tierra. Así que a veces en nosotros mismos van a haber momentos de hambre donde uno no encuentra satisfacción, donde hay ansiedades, donde los apetitos de la carne vienen y nos impulsan y nos dan ganas de hacer cosas que no deberíamos de hacer. Así que eso es un momento descriptivo muy importante. Veamos algunos ejemplos. En Génesis capítulo 12, verso 10, dice la Biblia, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, hubo una época de hambre en los días de Abraham. Y el problema es que la tendencia del ser humano es que cuando hay hambre, nos olvidamos de Dios. Eso es lo primero que debemos de notar. Cuando hay hambre, nosotros nos olvidamos de la provisión de Dios, de la bendición de Dios, de la ayuda de Dios. Las hambres nos nublan la realidad de la existencia de Dios. Y ese es un serio problema porque si quito la mirada del Señor Jesús, como lo decía un antiguo coro, mi vida se atribula y no puedo ver la luz. Entonces,
cuando hay hambre y yo no veo a Dios, no lo busco, entonces mi vida se desespera, nos desesperamos, nos angustiamos, vienen las ansiedades y es una ansiedad por dolorosamente ir a donde Dios nos ha dicho, no vaya. No vaya porque no le conviene ir allá. No vaya porque allá yo no lo voy a bendecir. No vaya porque allá yo no voy a respaldarlo. Pero más o menos esa es la tendencia. Descendió Abraham a Egipto para morar allá. Y la excusa era porque era grande el hambre en la tierra. Lo interesante es que la gente que se quedó no se murió de hambre. Siguieron vivos. Génesis 26, 1 al 2 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y de hecho Dios le dice: y yo te voy a bendecir en esa tierra. Entonces aquí encontramos otra época de hambre. Dice, la compara con la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se describe cómo Isaac trata de hacer lo mismo que hizo su padre cuando hubo una época de hambre: ir a Egipto. Solo que en esta ocasión Dios le salió al encuentro a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como extranjero, pero yo te voy a bendecir en esta tierra. Y el otro gran ejemplo que tenemos es Génesis 41, 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y los 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Entonces aquí encontramos esa connotación. Cuando hay hambre en la tierra, tendemos a tomar decisiones equivocadas. Cuando hay hambre en la tierra, nos olvidamos de Dios. Cuando hay hambre en la tierra, buscamos la solución fácil, y la solución fácil es creer que el mundo, que el diablo, que el mal nos va a dar lo que Dios no nos está dando. En lugar de esperar y confiar en Dios, la tendencia natural siempre ha sido que cuando llegan las épocas de hambre, entonces salimos desesperados a buscar en cualquier sitio, de cualquier forma y a cualquier precio, cómo saciar nuestra vida de hambre. Entonces, tenemos estas dos ideas con las cuales el escritor nos introduce en el tema. Y es muy importante, miren, que si no las estudiamos, uno no entiende el contexto de lo que va a suceder. Porque esas dos ideas principales son las que nos van a estar marcando. Claro, era la época de los jueces, no había liderazgo, no había conocimiento, no había orientación, cada quien hacía lo que bien se le daba la gana. Y por otro lado, pues al niño que llora y alguien que viene y lo pellizca. Hubo hambre en la tierra y entonces la situación se agravó terriblemente. Paro aquí y paro antes de introducir a la familia de Elimelech, para que si hasta aquí hay alguna inquietud, alguna pregunta, ustedes la puedan hacer y podamos como solventar esas inquietudes para no ir dejando vacíos en la enseñanza. Eduardo. Sí, señor hermano Samuel. Bueno, ahí levanté la mano ya. Ya hablé antes. Listo. Hablé y después levanté la mano. Mire, la pregunta es, ¿qué significa que sea Efrate? Ya sabes, es Judá. Ok. Hermano Samuel, todavía no hemos entrado allá. Luego vamos a empezar a describir nombre por nombre. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender en la lectura. Cuando yo me acerco a un texto y me dan una serie de palabras, nombres, lugares, de los cuales no tengo su significado, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar el significado. Con diccionario en mano, palabra por palabra, hay que buscar el significado de cada una de esas palabras. Porque estos 5 versículos nos van a armar todo el escenario de lo que va a ser este drama. Porque Ruth es un drama. Entonces,
luego vamos a empezar palabra por palabra a desarrollar el significado de cada una de ellas. Entonces, muy buena pregunta, hermano Samuel, lo vamos a hacer. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí quedó claro la idea de construir imágenes verbales en nuestra mente del escenario. Amén, amén, amén. Sí, sí, quedó claro. Ok, entonces por eso es que hago tanto énfasis en describir el escenario. Primero, sucedió en los días de los jueces que hubo hambre en la tierra. O sea, esas dos imágenes son las dos primeras que usted debe tener en la mente. O sea, en una época de anarquía, falta de liderazgo, no había orden, no había nada. Y entonces, añadido a ese problema, tenemos el siguiente, que hubo hambre en la tierra y entonces el caos llega. Eduardo, Entonces, y el histórico, muy bueno sí. también, porque es vital ver el contexto histórico ahí de los jueces. No entendí, Samuel, ¿me puedes repetir rápidamente? Digo, el contexto histórico fue muy vital en la enseñanza, para saber. Claro, eso nos ayuda tremendamente a contextualizarnos. Comparto nuevamente pantalla para que nos... Las diapositivas, no sé, Eduardo. Dime. Nada más vimos una sola diapositiva. Parece ser más diapositivas. Solo vieron una diapositiva. Ay, qué vergüenza con ustedes. Es que está quedando fija la diapositiva. Wow. Puede ser un error mío, tal vez fijé yo la pantalla aquí. Yo soy el que está transmitiendo. Vamos a ver si... Ok. Listo. ¿Sí ven aquí la imagen? Sí, se está viendo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ok. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan mostraba. Ok. Ustedes aquí me van a perdonar. Yo no alcancé a... Eso lo hablamos con Samuel en los primeros días. Hace como 3 días, creo, 2 días. Entonces me van a tener que perdonar y tener paciencia. Vamos a ir entonces a construir este escenario. Dice, y un varón, un hombre, pero miren, me encanta la expresión un varón. La expresión varón denota al hombre, pero como en una posición especial. Si ustedes recuerdan, la descripción de algunos profetas es un varón de Dios. ¿Sí? Dios le dice a través de David, le dice a Salomón, pórtate como varón, pórtate como un varón. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos escribe y nos dice, portaos varonilmente. Así que hay un porte de varón, hay un estilo, hay una identidad de lo que es un varón. ¿Sí? No simplemente un hombre, no es un semental, no, se está hablando de alguien que debe ser un líder, un sacerdote, que debe ser un maestro, que debe ser un protector, que debe de ser otra cosa. O sea, en medio de todo el caos, que el mundo externo nos presenta, pues el mundo puede vivir su caos. Afuera de la puerta de mi casa puede haber un caos, puede haber una tragedia, pero en mi casa debe de haber un varón. En mi casa debe haber un hombre de Dios. En mi casa debe haber un siervo de Dios. Y aquí yo quisiera que ustedes anotaran ciertas cosas porque no las alcancé a escribir. Entonces, tenemos unas palabras. ¿Un varón de dónde?
de Belén. Y por favor, ¿qué significa Belén? Y es allí donde tenemos que tener diccionario en mano para poder encontrarle significado en cada una de estas palabras. Belén significa casa de pan. Y aquí nos encontramos la primera paradoja de esta historia. Belén significa casa de pan. Y es contradictorio, ¿por qué? Porque hay hambre. ¿En dónde? Hay hambre en la casa de pan. Hay hambre en la casa de pan. Eso es absurdo. ¿Cómo así? Se acabó el pan en la casa del pan. No hay pan en la panadería. Y eso suena paradójico, pero es cierto. Eso es una de las paradojas que nos quiere expresar el escritor de este drama. No, llegó un punto donde no había pan en la casa de pan. Y ustedes recordarán que un poquito más adelante, en el libro de Samuel, se nos va a decir que en aquellos días escaseaba la palabra. En aquellos días escaseaba la palabra. Casi que con esa imagen es que iniciamos el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, en aquellos días escaseaba la palabra. Y qué tremendo. La iglesia es la casa de pan. Y hay días en que en la casa de pan no hay pan. Y entonces eso genera ansiedades, genera hambre, genera crisis. Porque ¿cómo es posible que en la casa de pan no haya pan? Pero miremos la descripción de este varón. Es un varón, un hombre llamado a ser un líder, un sacerdote, un maestro, llamado a ser el guía, el protector de su familia. Vivía en la casa de pan y nos dice en Belén, pero Belén ¿cuál? Hay una Belén diferente, pero esta es Belén de Judá, y Belén de Judá significa alabanza. Entonces ustedes escriban allá al frente de Judá, escriban alabanza. Y tenemos que este hombre vivía en la casa de pan, en medio de la alabanza, pero abandona la casa de pan, abandona la alabanza y se fue a vivir ¿a dónde? A los campos de Moab. ¿Y qué es Moab? Pues ya lo dijimos, es un territorio enemigo. Los moabitas eran enemigos de Israel. Aunque eran parientes, se habían convertido en enemigos de Israel. Y Dios le dijo a Israel que no se metiera con ellos, que no emparentara con ellos, que no se relacionara con ellos. Así que Israel tenía prohibido irse a vivir al territorio de los moabitas y más emparentar con ellos. Pero aquí encontramos algo. El hombre que tenía que liderar, el varón que debería de liderar, no lidera bien. No lidera bien. Y toma malas decisiones. Y aquí nos hacemos una gran pregunta, ¿cierto? Un gran análisis. ¿Qué debo de hacer en los tiempos de crisis? Es la primera pregunta que nos surge de este versículo 1. ¿Qué debemos hacer en los tiempos de crisis? ¿Qué debemos hacer en los tiempos de crisis? La tendencia humana es salir corriendo. El salmista David un día escribió en uno de los salmos: ¿quién me diese tener alas? Yo volaría, yo saldría volando de aquí y me iría bien lejos de este lugar. Hay ocasiones donde cuando viene la crisis, la tendencia es a salir corriendo, a abandonar las cosas. Entonces, ellos sienten que se están muriendo de hambre, que se están muriendo de hambre en la casa de pan, que se están muriendo de hambre en medio de la alabanza, pero se están muriendo de hambre y tienen que buscar a cualquier precio comida para ellos. Tienen que buscar a cualquier precio el alimento para ellos. Sigamos describiendo los nombres, que es interesantísimo este proceso
de nombres que ellos están viviendo. ¿Sí? El nombre de aquel varón era Elimelech. ¿Sí? Y si usted busca un diccionario, el nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Mi Dios es rey. El segundo nombre es Noemí, el nombre de su esposa. Y Noemí significa delicia, dulzura. Así que Elimelech, cuyo nombre significa mi Dios es rey, ¿sí?, se casa con una mujer que es una delicia, que es una dulzura. Ahora, este hombre tuvo 2 hijos con su mujer, pero mire los nombres que le colocan a sus hijos: Malón y Kelión. Si hay alguna hermana embarazada y esté buscando un nombre para su hijo, aquí tiene una buena oportunidad. Malón y Kelión. ¿Qué significan esos 2 nombres? Si no estoy mal, Malón significa debilidad y Kelión significa enfermizo. Oiga, uno colocarle esos nombres a sus hijos: debilidad y enfermedad. Debilidad y enfermedad. Pero no queda el relato de nombres curiosos allí. Dice que eran efrateos, y aquí viene la pregunta de Samuel, ¿qué significa efrateos? Efrateos significa fructífero, ¿sí? Fructífero. Entonces se nos recalca nuevamente: fructíferos de la casa de pan de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió el hijo Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y aquí viene, permítame, con estos 3 versículos nada más, hacer una relectura de cómo entenderían los primeros oyentes de este relato. Porque para uno hacer una buena exégesis de un texto, uno tiene que tratar como de entender, de acercarse qué fue lo que los primeros oyentes entendieron. Y ahora que sabemos el significado de todos esos nombres, ¿sí?, entonces yo les voy a hacer una relectura de ese texto. Permítanmela hacer. Vamos a ver qué les parece. Dice: aconteció en los días en que cada quien hacía lo que se le daba la gana, donde no había rey en Israel, que hubo hambre en la tierra, como la hambre en los días de Abraham, de Isaac o de José. Y entonces, en medio de todo este caos, en una familia donde había un varón llamado a ser el líder, el pastor, a ser el sacerdote, a ser el maestro de esa familia, un varón que vivía en la casa de pan, en medio de alabanza, cometió la locura de irse a vivir a los campos del enemigo, a los campos de Moab. Y se fue él, se fue su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era mi Dios es rey, el de su mujer era dulzura, los nombres de sus hijos eran debilidad y enfermedad. Eran fructíferos de la casa de pan, de la alabanza, pero llegaron a los campos enemigos de Moab y se quedaron allí. Y murió mi Dios es rey, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Saltemos a los 2 versículos, versos 4 y 5, como para cerrar esta primera escena. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, o sea, mujeres del pueblo enemigo. El nombre de la una era Orfa. ¿Orfa qué significa? Orfa significa la que da la espalda. Y el nombre de la otra es Ruth, y Ruth significa amiga. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, debilidad y enfermedad, quedando así la mujer desamparada con sus 2 hijos
y con sus 2 hijos y de su marido. Amén. Hasta aquí, porque ya cumplimos la hora, pero yo quiero que entremos a una pequeña charla. ¿Qué les ha parecido esta relectura del capítulo 1 del libro de Ruth? Por favor, los quiero escuchar. O sea, ¿la conocían, no la conocían? Si la conocían, de pronto, ¿qué les ha aportado? Si no la conocían, ¿qué les ha aportado? Hermano Luis Manzano levantó la mano. Oiga, definitivamente maravilloso todos estos detalles que le dan los significados de cada nombre, de cada tribu, de todo lo que indica la Biblia. O sea, todo está colocado perfectamente ahí para aumentar el entendimiento de la lectura y profundizar y poder hablar sobre el texto de manera concreta. Amén. ¿Alguien más? Hermano Samuel Lemos. Sí, la Biblia es una fuente inagotable, ¿eh? Aunque nosotros, por ejemplo, esta semana la mayoría leímos el texto y estudiamos y sacamos algunas conclusiones, vemos que si se lee con detenimiento, palabra por palabra, como dice usted, se pueden extraer muchas más verdades y quizás muchas más. Siempre que lo leemos encontramos algo novedoso, algo muy novedoso que ayuda mucho al entendimiento de la Biblia. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? Vamos. Hermano Miguel Ollaga. Hermano Miguel, con mucho gusto, puede continuar. Hermano Miguel. El hermano Nevintón Rodríguez levantó la mano también. Hermano Eduardo, Dios le bendiga. Amén, hermana. Bueno, la verdad que me parece muy importante el tema sobre el libro de Ruth, porque de verdad que me enseña como los conectores que hay en los nombres de la familia. Y de verdad que Noemí significa dulzura, y es de notar que la dulzura se quedó con la enfermedad y con la debilidad sola. Entonces, es muy bonito como que conocer de dónde viene como la historia, de dónde su connotación, que más allá de lo que uno siempre conoce. No, es buena nuera, pero de verdad que aquí nos profundiza mucho el tema. Hermana, de verdad que su aporte es muy importante. Dulzura se quedó con debilidad y con enfermedad. ¿Y cómo terminó Dulzura andando con debilidad y enfermedad? Termina convirtiéndose en Mara. El nombre que ella luego va a adoptar, ella va a decir luego, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. ¿Y qué significa el nombre Mara? Mara significa amargura. Entonces, lo tremendo de esto es que las malas decisiones nos llevan a amargarnos la vida. ¿Sí? Las malas decisiones nos llevan a amargarnos, a dañarnos, a envenenarnos. Nos dañan por dentro. Y ese es el terrible problema cuando uno toma decisiones sin Dios y no da como oportunidad para que Dios obre en medio de nuestra vida. Entonces, no sé si alguien más quiere intervenir. Hermana Lorena levantó la mano. Hermana Lorena. Luis Manzano levantó la mano. Si la hermana no decir algo antes que la hermana, definitivamente uno ve cómo Dios en los textos bíblicos no pasa por alto nada. O sea, de antemano, cada persona se ve influenciada por el nombre que lleva. Ahí vemos los nombres de cada una. Una huye de
abandona a la suegra y la otra se queda con ella. O sea, cada cosa está ubicada por una razón. Así como el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Ahí se ve en todos esos detalles. Sí, y lo interesante, hermanos, es eso, es que Dios nos quiere transmitir un mensaje a través de cada elemento. Las cosas, la Biblia dice, las cosas que se escribieron para vuestra edificación se han escrito. Yo no considero que en la Biblia haya palabras de relleno o frases de relleno. No, las cosas que están escritas ahí están escritas porque Dios nos quería transmitir un mensaje, transmitir una idea. Y mi objetivo como lector de la Biblia es poder adentrarme en el mensaje que la Biblia me está presentando. Si yo y hago caso omiso de lo que la Biblia me está presentando, la verdad estoy perdiendo gran parte del mensaje del libro. Venga, les hablo un poquitico acerca del futuro de este libro. Normalmente nosotros hablamos de que el libro de Ruth es el libro que nos muestra la ley del levirato, la ley del pariente redentor o el Goel, como le llaman ahora. Y vemos cómo Dios va a redimir a través de Booz a una familia, la familia de Ruth, una extranjera que no tenía opciones de ningún tipo de salvación o de inclusión en Israel. Pero si ustedes notan, no es tanto la redención que va a hacer Booz. Aquí hay una redención de fe, porque la fe de esta mujer, Noemí, que era una mujer cuyo nombre significa dulzura, delicia, termina amarga, su vida termina amarga. Y entonces lo que Dios va a obrar a través de Ruth es cómo le devuelve la fe, cómo le restaura la fe a alguien que ya perdió la fe. El hermano Celiar Lemos levanta la mano. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Soy la esposa de Celiar Lemus, Besleya Ascanio. Dios le bendiga, hermana. Pues, amén, mi hermano, mucho gusto. La verdad, he reflexionado un poco más allá de lo que se está hablando, que es de lo que hay alrededor del libro de Ruth. Y en toda la historia de los cultos de Damas Dorcas, las predicaciones van en torno a la amistad que hubo entre Noemí y Ruth. Y pues la otra nuera que le da la espalda, pero no se profundiza, como estamos viendo esta noche, no se profundiza en el contexto del libro, en la fe, por ejemplo, que es un tema muy adecuado para nosotras las mujeres. Y es más, casi que en los cultos de las Dorcas no se profundiza en doctrina, que sería muy bueno, por lo que el público es heterogéneo, que siempre Sí. se va a salir en las labores de paz, como en la atención hacia el esposo, pero sí es muy importante que estos temas se toquen profundamente. O en una escuela dominical no se toma el libro de Ruth para hacer esa profundización hermenéutica o teológica o de esa tipología. Como que el libro de Ruth no tiene una gran importancia doctrinal y me parece que sí sería muy bueno profundizarlo en una escuela dominical. Muchas gracias. He aprendido mucho esta noche. Gracias, mi hermano. Y no solamente tiene enseñanza doctrinal, sino enseñanza de vida, de fe, de esperanza, de restauración. La hermana Lorena Ocampo quería intervenir, hermana Lorena. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Lorena, continúe.
Este, miren, a pesar de que hace mucho rato uno viene leyendo ese libro, porque uno siempre lee, pero a pesar de que uno lee, hay muchas cosas que uno no las entiende. Y hoy me ha quedado muy claro muchas cosas, hermanos. Siempre que leía, me quedaban preguntas como, ¿qué significa esto? ¿Qué era esto? ¿Qué era lo otro? Y hoy, gracias al Señor, me quedó claro todo. Yo, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Lorena. Dios les bendiga. Entonces, mis hermanos, les agradezco mucho su atención, su amabilidad. No quiero cansarlos ni agotar el tema. Si Dios nos lo permite, el próximo viernes estaremos nuevamente por acá para compartir un poquito más de este libro. Yo le decía a Samuel creía que eso de estudiar un libro en 2 secciones de 1 hora lo terminábamos, y la verdad es que si uno quiere hacer un buen estudio, y la verdad toca que hacerlo así, frase por frase, para uno realmente poder tener una comprensión del texto. Hermana Lilia, Dios le bendiga.